Avatar es una serie perfecta. Es maravillosa, es sublime, supera la perfección misma, y cuando la vuelves a ver te das cuenta de lo bien hecha que está, de cada pequeño rasgo plasmado en esta obra de arte que está al nivel de representar a la humanidad en la bóveda de información que se le mandaría a los aliens. Explora las facetas humanas en su totalidad, marca el proceso del fin de la infancia para entrar a un mundo gobernado por adultos y con ello la pérdida de inocencia, y junto a eso aborda temas desde la espiritualidad hasta el progreso de la ciencia, y ni hablar de la revolución social, con lo que aún hoy en día la gente se escandaliza. Esta historia es una de las más grandes que ha creado el humano en un camino de artista y sin duda es la gran epopeya moderna. Esa es mi reseña de Avatar, la leyenda de Aang. A su lado el live action es sumamente mediocre. Pero solo si la comparamos frame a frame. Si olvidamos la caricatura durante un momento, en realidad es bastante sorprendente. El live action de Avatar es interesante, no solo por mérito propio, sino porque abre la conversación para que nos preguntemos sobre por qué se hacen las adaptaciones, por qué son tan diferentes a la obra original y si es que tienen que ser idénticos a lo que se basan. Hola, yo soy Sbrose. Hablemos del Avatar de Netflix y la importancia de las adaptaciones. La serie es un espectáculo, con defectos notables, pero interesante. Esta serie es algo que ya todos conocen y también fue rumoreado mucho tiempo. Es la adaptación al streaming del fenómeno mundial de Nickelodeon y muy honestamente, la adaptación sale perdiendo por goleada cuando se compara con el producto original. Esta serie es una mediocre adaptación. Es algo que se veía venir en cuanto cambiaron cosas sumamente importantes y que fueron de revuelo. Las famosas noticias de Sokka sin ser machista, Aang dejando su actitud infantil que no está al límite de tiempo por el cometa Sosin, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que intrínsecamente no se puede corresponder a que es un mal producto por no ser igual al producto en el que se basa, sino que tiene un gran problema al no comprender en aquello que se basa. Y tal vez por eso los creadores se fueron. Entra en escena la persecución de un maestro tierra por parte de maestros fuegos. El concepto es interesante, muestra acción de inicio para que el espectador sea sacudido con lo que ocurre y también pueda ver cómo serán las peleas de la serie. Manipulación de elementos, fantasía mezclada con artes marciales, es el cine de acción asiático con esteroides y eso es la vuelta de tuerca más interesante que ha podido siquiera existir. Pero esto es raro. Es una muestra del gran presupuesto con un apartado en el área de arte exquisito, hasta que empieza la acción. Independientemente de que esto no sea una serie animada y por lo tanto cada efecto visual cueste una pasta y por ello se agreguen muchos golpes físicos, no tiene sentido. En la pelea no se distingue quién es quién. ¿Recuerdan la queja de Transformers en donde dicen que todo es increíble pero no se distingue quién carajos es quién? Bueno, esto ocurre aquí. Es interesante cómo la primera pelea de la serie es una original de Netflix y está mal diseñada. La maestría en la obra original está en el uso de uniformes y características para poder saber quién diablos es quién. En medio del caos y el desastre, se puede interpretar qué está pasando aún cuando hay tanto en pantalla. En la versión de Netflix es, cuando menos, confuso. Esto no la hace mala, es un inicio pero que muestra parte de que, cuando no están calcando las cosas, no tienen claro cuál es la esencia de Avatar. El resto del capítulo sigue con agregados originales que ayudan a que la trama se presente. Desde el inicio vemos que Aang es el Avatar y cómo recibe la noticia desde el inicio. La masacre de los Maestros Fuego, la amistad de Gyatso y cómo Aang desaparece. Y nos habla de las claras intenciones, desde el trato de Aang con la trama. La serie animada aborda sus capítulos con calma, incluso aquellos que podemos contar como relleno. Capítulos donde no sucede nada en especial, funcionan para profundizar en la relación de los personajes, en sus interacciones, en su relación al mundo o los motivos de este. Toma con calma cada capítulo para que el mundo se vaya construyendo frente a nosotros. El primer capítulo no solo sirve para presentar a los personajes, sino que con magistralidad te da un relato del mundo para que llegue Aang y es disonante a este. Todos están deprimidos y abatidos por la guerra, mientras que él ni siquiera es consciente de ello y por esa razón logra traer alegría a los niños e incluso a la propia Katara. Aang funciona en una actitud infantil e ignorante porque es la naturaleza de su personaje. Se palpa cómo es que trae esperanza. Cómo en medio de una lúgubre sensación de guerra, hay un niño que puede traer alegría a donde visita. Y cuando le cuestionan del Avatar, este se reniega, porque desde aquí se marca su arco de personaje. Aang
niega su destino. Se entera que pasaron 100 años que estuvo encerrado en el iceberg, pero no es capaz de procesarlo. No te revientan de golpe todo esto que ocurre. Aang existe. Le dan la noticia que pasaron 100 años y aún sabiendo esto, no es hasta que visita el templo de los nómadas aire que logra procesar qué es lo que ocurrió. Y aún así, le toma casi toda la serie el poder hacerse la idea de que es el último que queda. Por el lado contrario, el primer capítulo de Netflix, más que mostrar la naturaleza de los personajes, muestra sus conflictos. Tampoco es como que esté propiamente dicho, porque es irregular su manera de contar las cosas. Su introducción es una introducción al mundo, una manera de ver cómo funciona y el inicio de la guerra de 100 años y sobre todo, el reniegue de Aang de convertirse en el Avatar. Pero dentro de este Aang no vemos otra actitud que no sea negarse a ser el Avatar. No conocemos más de él. En la OG podemos ver el niño que no quiere dejar de jugar, la naturaleza de un infante, que el mundo le pide crecer. Por el contrario, en la Netflix no vemos esa lucha de naturalezas, vemos que a él en teoría le debería gustar jugar. Ese es mi gran problema con la serie de Netflix, no es sutil para nada, no te muestra las cosas, no se toma su tiempo para poder hacerte sentir como deberían sentirse los personajes, simplemente escupe cómo son pero no te los muestra. Mientras que la serie parece eso, una serie, la Netflix se siente como una obra de teatro. La serie se toma su tiempo, te muestra en acciones lo que ocurre y cómo son. Y la Netflix te lo dice. Pero solo eso, lo dice, no lo muestra. Y así es con la gran mayoría de personajes. Veamos con ejemplos. Aang es un niño que reniega que es el Avatar y no vemos casi nada más de él. En la OG lo vemos jugando e incluso su juego y su energía optimista es tan influyente que convence a la misma Katara de enseñarle a montar en pingüino. Se toma un capítulo entero para mostrar la naturaleza de Aang. Es prácticamente la lucha de ser el más rebelde nómada aire a convertirse en el puente entre naciones. Aquí, en Netflix, el actor lo hace sumamente bien, pero exterioriza de sobremanera. No muestra cómo tiene que dejar su infancia. Solo hace monólogos de que abandonó su pueblo, dejó todo lo que tenía que hacer y se siente culpable y que no está listo. Y esto lo hace una y otra y otra y otra y otra y otra vez hasta que se vuelve pesado. No es sutil. Katara se convierte en un personaje plano, a pesar de ser de los mejores personajes de su serie original, y se palpa cómo la dañaron tanto, quitándole todo su aspecto maternal, lo cual era parte de su personaje, no por ser mujer, sino por su naturaleza sentimental de preocuparse siempre por los otros, y eso provocando que sufriera por los demás. Aquí se vuelve un monólogo andante, de nuevo cayendo en la exteriorización en diálogo en lugar de demostrar con acciones las cosas. Su rol en el grupo pasa de ser la figura sentimental a una figura razonal, que jala a los personajes porque tenemos a un Aang que se paraliza por la culpa y por el peso de la carga, y una Katara que con palabras motivacionales hace que las cosas funcionen. Tiene severos problemas de convertirse en una maestra sin las dificultades del autoaprendizaje que mostraba en OG y sobre todo, la falta de confrontación contra Pakku. Esta existe, hay una pelea, pero parece una pelea de Katara contra Pakku por el sentido de violencia. Ya para cuando se integran todas las mujeres de la nación de la tribu del norte, parece un discurso de ¿aceptación? Difiere mucho a cómo era el propósito original de un discurso que priorizaba cómo el machismo podría afectar tanto a mujeres como a hombres, ya que por las tontas costumbres que Pakku profesaba, él perdió el amor de su vida, además de reconocer que son costumbres estúpidas. Katara en general es alguien inteligente y fuerte que tiene un atasco emocional que se resuelve en un pim pam pum, aunque es interesante que mantengan el meme de "mi mamá hacía esto". Sokka está bien. Es el alivio cómico y lo hace de maravilla en tonos casi exactos, pero le presentan un arco innecesario. Sí, al machismo que le despojaron forma parte de una presentación de cómo las mujeres son igual de capaces que los hombres, pero de lo que despojan a Sokka con ese machismo es sobre cómo ese mismo pensamiento construye un idealismo de la hombría, que más que nada sería para situaciones cómicas, pero desemboca en un crecimiento para reconocer lo que es el verdadero valor, la verdadera capacidad de mantener a un grupo unido, de guiarlo, que no todo está en la fuerza, sino en la mente. Como se llega a ver en Netflix sobre todo, es ver cómo falla en la expectativa de ser un guerrero, que le tenía su padre y que él se autoimpuso, y es un arco interesante que no logra funcionar del todo, viendo que tiene muchas peleas por delante y que no termina de calzar. Más que nada, a mucha falta de tiempo en pantalla y no tiene demasiada coherencia cómo se desarrolla. Y tengo varios problemas con Iroh.
Al igual que con todos, amo el Airo de la Oji, y por eso me disgusta tanto este. Pasa de ser un sabio a un cariñoso tío, que no es malo, pero la esencia de Airo en la vida de Zuko es que es un actor pasivo. Le muestra que hay otros caminos además de los que su padre y sus propias expectativas le imponen. En Netflix es un tío que adora a su sobrino, pero hasta ahí. Es alguien que se queda en la retaguardia y no actúa. Está escrito como alguien casi adorable, pero con casi nada de sabiduría. Parece alguien que ha perdido tanto, pero no alguien que con esa pérdida encontró la iluminación. No llega a transmitir calma, sino un poco de risa en el mejor de los casos. Y el único lazo verdadero que tiene Zuko. Su relevancia en la trama se siente tan innatural para poder influir positivamente en su sobrino, que tiene que utilizar la voz en off y monólogos para que funcione, para que se sienta que aporta algo. Está tan falto de presencia que le tienen que poner voz en off, ¡santo cielo! Zuko es genial, pero ocurre algo. Aquí Zuko es un nacionalista. Vive bajo la palabra de que su nación está en lo correcto, pero también debe hacer las cosas correctas, tanto que hasta está en desacuerdo de usar cazarrecompensas. Pero aquí pasa que la Oji, en donde es la lucha de la naturaleza amable de Zuko contra la naturaleza de su padre que se le quiere imponer a la fuerza si es necesario, y eso se pierde por completo. Porque aquí para empatizar con Zuko lo muestran como alguien que salvó a un escuadrón y cree en hacer las cosas correctas, en que una nación honorable no debería perder eso, su honor. Algo que difiere demasiado su fuente original, donde Zuko es eso, amable. A pesar de lo que la vida le arrojó, es amable. Por eso no asesina personas, por eso hace las cosas de manera honorable, por eso intenta llevar todo de la manera más limpia. No por el honor, sino por su amabilidad interna. Su camino es uno de resignificar conceptos como el honor mismo que tanto buscaba. El camino de Zuko se basa en buscar lo correcto, pero de manera incorrecta. Eso me sigue llevando. No comprenden a los personajes del todo. Azula está escrita con un desarrollo para la segunda temporada como la gran villana, pero no tiene cohesión con los protagonistas. Está tan contrario su apoyo a Zhao y su propia frustración que ni se siente como una amenaza ni como el nacimiento del mal. No es inteligente, no es talentosa, no es el polo opuesto de Zuko y simplemente no funciona. Lo mismo pasa con Ozai. Al intentar hacerlo más empático pierde la presencia del gran villano final. No hay mucho que decir más que eso. Pasa de una entidad maligna a la que ni se le veía el rostro a un personaje, así que... ¿está bien? Y Zhao es un desperdicio. El villano del libro 1 era Zhao. Era la representación completa de la nación, de cómo consume y destruye todo a su alrededor por falsas ideas de grandeza. Aquí intentan dar un desarrollo, cómo pasa de ser prácticamente nada a un almirante supremo, pero no funciona, no se siente como una amenaza. No funciona para presentar los peligros de la guerra, ni para mostrar cómo Zuko tiene nobleza aún siendo parte de la misma nación. Y es hasta deplorable cómo ejecuta los espíritus del agua. Y por último, Momo es el MVP. Simplemente es lo mejor de la serie de Netflix. Cuando salva al niño puedes ver que Momo es representación de grandeza. Los capítulos se resumen en Aang sintiéndose mal, Katara dando un discurso, Sokka es medio divertido y llega a ligar, y Zuko gritando, enojándose para entonces darse cuenta que es un idiota. Y Iroh estar parado sin hacer un tremendo carajo. El ritmo se siente raro y torpe por momentos al utilizar la vieja estrategia de series de tener varias tramas ocurriendo al mismo tiempo, y aunque eso ocurre en la OG, lo cierto es que impide tener un correcto desarrollo de los personajes, depurando hasta que queda una descolorida muestra de cómo los personajes deben crecer. La música no está al nivel de la serie original, aunque atribuyo más a muchas veces la mezcla de sonido. Y simplemente le falta cohesión. Lo que parece que ocurre es que saben qué es lo que debe pasar, pero no por qué debe pasar. Se siente antinatural, se nota que querían hacer otras cosas, pero no podían porque se quería desviar demasiado de la OG, pero empezaron los caminos que llevarían hacia otros lados, dejando la trama en un retorno que simplemente no le hace bien.
Resumiendo básicamente, es una serie que no captura la esencia de Avatar, pero no porque la serie OG sea perfecta, sino porque no la comprende ni un poco. No sabe qué es lo que la serie quiere decir en realidad, solo se encargaron en que visualmente sea parecida, que ocurran más o menos los mismos actos, pero sin saber por qué ocurren, dilucidando una idea de quiénes son los personajes para terminar con seres que se parecen, pero no son. En pocas palabras, es una isla de Ender. Pero no la odio, porque todo esto que dije, todo el guión escrito, es solo si la comparamos. Esto solo si viste la serie original y esperas, bueno, algo de ese nivel. Todo este guión es condicionado, es esperar a que repitan la magia. Si olvidamos un segundo la serie animada, Avatar brilla, pero ¿cómo brilla? Porque llevo años intentando hacer que la gente a mi alrededor vea la caricatura y cuando conocieron Avatar fue por el live action. Y dicen que les encantó. Es una serie que vive en un mundo tremendamente rico en su trasfondo, de un mundo tan sumamente exquisito que es capaz de inspirar. Tiene conceptos de peleas que funcionan, tiene suficiente acción para que le prestes atención, baila entre el contraste de la tragedia al ver escenas tan fuertes, pero en verdad fuertes, que muestran los horrores de las peleas como también momentos que ayudan a respirar y enternecerse. Tiene un conflicto gigante como lo es una guerra de 100 años, pero también camina entre los pequeños problemas de jóvenes que caminan en el mundo, entre amores y tragedias, historias de personas pequeñas y de personas muy grandes. Es una serie que se puede disfrutar y que empiezas un capítulo y tienes que seguir porque quieres saber qué es lo que sigue. Y lo dije antes, se nota que querían explorar cosas nuevas, ya sea la capacidad de Aang de invocar a un avatar estando en su santuario o profundizar en Ko, que siempre ha sido genial, pero aquí se luce por completo y hasta su lore se vuelve más fascinante y empatizas por un momento. Quisieron explorar cómo la guerra y las responsabilidades pueden afectar a las personas, cómo el nacionalismo puede afectar a sus propios ciudadanos, y gran parte de estos cambios, como el Rey Bumi, pueden ser consecuencia de una americanización de un producto que, si bien es de por sí americano, toma muchas corrientes filosóficas de distintos lugares para crear su mundo y el pensamiento de quienes lo habitan. Y me alegro de que exista, sí. La primera parte del video es criticándola de no buena manera, pero no la odio, me gusta que exista. En verdad espero que aprueben las temporadas que vienen para poder ver cómo se desarrolla y cómo incluso le dan más libertad para ver nuevas cosas del mundo de Avatar que no alcanzamos a ver, e incluso para mejorar cosas. Esta es una serie que logró captar a toda la gente que no había visto nunca la caricatura y que está muy bien hecha. Para nada es un mal producto. Para un caso de una horrible adaptación tenemos la película que nunca se hizo, que esa sí es un horror. Una pesadilla más bien, porque nunca existió. Así que, teniendo esta nueva serie que fue capaz de llamar la atención de tantas personas y forjar a nuevos fans que se enamoraron de esta trama, me hace pensar en cómo las adaptaciones son realmente interesantes. ¿Por qué se hacen adaptaciones? Las adaptaciones ocurren, claro, por plata. Pero, ¿qué hay más allá de eso? Porque las adaptaciones existen desde hace mucho tiempo. Desde antes que existiera Netflix, hacían adaptaciones de historias y relatos a obras de teatro. Leyendas que servían para advertir al público de peligros, ahora eran el cotilleo de todos los días para así poder tenerlo presente. Chismes, discursos, incluso se volvían obras para que la gente reconociera el anhelo de libertad u oportunidades de tomar el poder. Sin alejarnos demasiado, tenemos que nuestras primeras grandes películas eran adaptaciones de libros u obras de teatro. ¿Esto era señal de que la gente no tenía creatividad de crear obras originales? Sí. Pero también representó una nueva oportunidad en los monstruos que durante muchos años dominaron el gran colectivo de la imaginación popular. Nacieron en libros, pero se volvieron leyendas hasta que fueron adaptados a películas. Una adaptación permitió que un público que tal vez nunca hubiese conocido a los vampiros por no leer una novela, ahora podría soñar con seres que habitaran la noche, con un inhumano que podía destruir un pueblo, en héroes de cantos antiguos a los únicos sobrevivientes de la Odisea, a inspiraciones para la verdadera fuerza o a inundar la cultura con sus nuevos productos. Eso es lo que me gusta de las adaptaciones. Sí, la gran cantidad de veces es una búsqueda de
generar plata. Pero entonces, ¿por qué nos emociona si no es más que una estrategia corporativa? ¿Por qué lo compartimos en todos lados y gritamos de emoción al ver esa chance de que nuestra historia favorita, nuestro cómic underground, un manga one shot, un videojuego o un libro tiene la chance de volverse accesible? Nuestras ganas de que la historia que amamos sea capaz de verse en todos lados, la oportunidad de compartirla aún sin las barreras del formato, es emocionante. Y en verdad que es agradable ver que, como personas que nunca hubiesen comprado una consola y gastar $60 en un videojuego, tuvieron la oportunidad de conocer una historia tan preciosa como The Last of Us. Por eso agradezco que exista este live action. Es una adaptación que intenta respetar su fuente original, No como otros. y me agrada. La disfruté verla, notar cómo puedo mirar como un niño nuevamente la historia de que me enamoró hace muchos años y sobre todo tener la oportunidad de compartir esa historia con personas nuevas y emprender juntos un camino para descubrir la leyenda de Aang. Tremendo video. En verdad que me habían pedido hablar de esta serie y he tenido bastante laburo como para terminarla de inmediato en su salida, pero creo que valía la pena hablar de esta serie porque ha sido tremendamente controversial. Ha dividido prácticamente al fandom, pero independientemente de la conversación de si fue buena o fue mala, creo que valía la pena hablar un poquito de las adaptaciones, de por qué se hacen diferentes y por qué, aunque eso ocurra, aunque son diferentes, vale la pena darles una oportunidad. Recuerda seguirme en mis otras redes sociales, recuerda que te me puedes comunicar por ahí, me puedes mandar un mensajito o simplemente podemos convivir y compartir memes. Subo video cada semana, en verdad intento subir video cada semana. Recuerda que comentar el video con lo que sea, si te gustó, si te desagradó, qué opinas de la serie live action, ayuda muchísimo. Y recuerda dejar tu me gusta, ayuda muchísimo. Yo soy Asby Rose y nos vemos hasta la siguiente.